Bienvenidos, esto es TV UNAM, estamos en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Vamos a hablar hoy de las lenguas mexicanas, de las lenguas en América Latina y de un festival que preserva y difunde el valor de estas lenguas. Tenemos invitados el día de hoy de primera, invitados muy importantes que han viajado para estar con nosotros. Bueno, primero Juan Mario Pérez Martínez, mi tocayo de apellidos. Así es. Bienvenido. Él es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad del PUIC. Bienvenido. Gracias, aquí de casa, de la UNAM. Después está Juani, a quien me encanta recibir, Juani Karen Peñate Montejo. Ella es poeta chol, ¿lo dije bien? Sí. De Tumbalá, Chiapas, y que nos va a contar mucho de lo que ha hecho para preservar la poesía en su lengua. Bienvenida. Muchas gracias. Y tengo también aquí conmigo a Humberto Acabal, espero haberlo dicho también bien, poeta maya, guatemalteco, especialista en lengua quiché, que es su lengua, no nada más su lengua materna, sino también en la producción literaria de su gran trayectoria que tiene. Bienvenidos. Gracias. Quisiera empezar contigo, Juan Mario. ¿Cuál es el contexto de las lenguas en México? Vivimos en uno de los países con mayor diversidad en las lenguas. En América Latina también tenemos una importantísima cantidad de lenguas. ¿Y qué decimos cuando decimos lenguas? A diferencia de cuando decimos dialecto, a diferencia de cuando decimos lenguaje, idioma. Bueno, las lenguas, los idiomas podrían ser un sinónimo, y los dialectos es la forma que regionalmente tenemos al hablar un idioma. Nosotros en sí mismos, por ejemplo, en la Ciudad de México hablamos un dialecto del español porque se habla diferente en la península de Yucatán o en Baja California o en España o en Argentina Venezuela o en Venezuela. Colombia, ¿no? Pero en este caso, en efecto, México tiene una gran riqueza lingüística, son 68 lenguas, 364 variantes dialectales, es decir, hay por lo menos 68 formas de nombrar el sol, la luna, el maíz, el viento. La alegría y la tristeza. La alegría, la tristeza, los sentimientos, y eso es lo que se trata de plasmar en el festival, esa riqueza. Pero también por otro lado, es una riqueza que se ha ido perdiendo y que debemos de preservar. Y en ese sentido es que tratamos de impulsar no solamente el conocimiento, sino el uso cotidiano de la lengua, que es la única manera en que las lenguas se van a preservar. Hay dos datos que son significativos. Estamos acostumbrados a decir que esta es una riqueza lingüística, pero México es un país monolingüe. Es decir, bilingüe serían si habláramos español y náhuatl, por ejemplo, en la región, o español y maya en la península, o español y purépecha en Michoacán. Pero no, y a los pueblos indígenas sí se les exige ser bilingües. Ellos son los bilingües en el sentido que hablan purépecha y español, maya y español. ¿Quién define, porque dices actualmente hay 68 lenguas, quién define que son 68 lenguas? Bueno, es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Universidad Nacional, distintos organismos y los expertos evidentemente, a lo largo de diversos estudios han definido 68 lenguas indígenas en 11 troncos dialectales diferentes que existen en México, ¿no? Por ejemplo, hay un dato interesante, el censo de 1980 registraba un dato diferente a el censo del 2000. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un incremento de una lengua. ¿Incremento? Sí, y uno pensaría, el Estado ha hecho muy buen trabajo. Sucede que son los muchachos migrantes de Guatemala que van a trabajar a Cancún, los que han traído presencia y defensa de su otra lengua, el cachiquel. Claro. ¿No? Más allá de lo que hace el Estado o la universidad poniendo a las lenguas como un objeto de estudio o de investigación o de difusión, como lo hace este festival del cual también vamos a hablar hoy, que es el Festival de Poesía Lenguas de América Carlos Montemayor, la 8ª edición. Más allá del festival, ¿cuál es la experiencia de hablar chol o de hablar quiché? ¿Cómo se construyen, Juan y Humberto, la identidad cuando tú aprendes a nombrar al mundo, a narrar tu historia en chol? ¿Y cómo es que, como quiché, tienes un sello distinto, como decía Juan Mario, de nombrar el sol, la luna, etcétera, desde el quiché? Juan. Yo creo que mi cultura, mi lengua, mi chan, es algo tan profundo, es algo que nos llena, que yo nací, crecí, conviví con esta lengua
y que por ello con orgullo, lo digo con orgullo, hago poesía en ella, le canto a la selva, le canto al río, pero también le cantamos al dolor. Claro. ¿Sí? De esa manera le damos a conocer al mundo que somos tan importante como cualquier otra lengua. Yo me identifico con mi lengua porque es algo que lo traigo de nacimiento, es mi ombligo, mi lengua. De ahí vengo, de ahí surjo. Y por eso quiero que mi lengua, quiero que mi idioma, quiero que mi cultura sea conocido por el mundo. Y claro que por supuesto que los idiomas originarios, todos son importantes, como son importantes lo mío, ¿sí? El chol es poco conocido a nivel México, a nivel estado de Chiapas, porque los choles estamos ubicados en el noroeste del estado de Chiapas, y que eso también nos limita a difundir nuestro idioma, porque estamos lejos del capital del estado. ¿Sí? Nos queda más cerca el estado de Villahermosa, Tabasco. Claro. No tenemos los accesos en medios de comunicación para poder decirle al mundo, aquí está Pusicalmachié, el corazón de selva, ¿no? Porque ahí estamos nosotros. Los choles vivimos y convivimos con nuestras propias lenguas, nos comunicamos en ella. ¿Sí? Claro. Yo aprendí a convivir con mi lengua porque mis padres hablan el chol, mi madre habla chol, ¿sí? No tiene contacto con el español. Sin embargo, por la necesidad, aprendimos un poquito a hablar el español, pero mi lengua materna es el chan, el chol. De acuerdo, vamos a regresar al tema de lo oral y cuando empezaste a producir literatura escrita de una lengua que aprendiste oralmente. Ahora lo veremos. En cuestión de identidad, Humberto, ser guatemalteco y ser quiché no es lo mismo. No, por supuesto que no. Bueno, el asunto de la lengua que yo hablo esa sí es conocida. Reconocida por el propio Estado. No, yo debo decir reconocida en el mundo, porque el poema épico más importante de la creación, el Popol Vuh, se fue escrito en lengua quiché, exactamente. Claro. Y este es un libro que se estudia en todas las universidades grandes del mundo. Incluyendo México. Claro, incluyendo México. Así que ya ahí hay una, digamos, tiene su propia defensa la lengua, la misma, porque es un idioma literario. Desde el momento que haya un poema épico de tiempos inmemoriales en esa lengua, te da la idea de lo importante que es. Luego, es la lengua mayoritariamente hablada de los pueblos indígenas de Guatemala. Actualmente somos más o menos unos 2 millones de hablantes del maya quiché. En mi casa, pues mis padres, mis abuelos eran hablantes de nuestra lengua. Y nosotros automáticamente pues aprendimos sin mucho problema, y como ya lo dicen aquí los amigos, somos bilingües. Yo aprendí a mejorar mi castellano leyendo, pero para comunicarnos con el otro, que es entonces donde se nota cierta discriminación, porque uno es el que tiene que aprender la lengua del otro para comunicarse con él, en tanto que el otro no se esfuerza por comunicarse con nosotros. Es curioso que haya gente más interesada en aprender el idioma quiché en los países europeos que la propia gente en Guatemala. Claro. Sí. Hablemos entonces de una palabra que los dos dijeron, que es defensa. Los dos mencionaron esa palabra y los dos tienen claro que hay una lengua para nombrar, para convivir, para hacer comunidad en sus familias y demás, y otra que es la que tú dijiste, la del español, que tuvieron la necesidad, esa fue la palabra que tú usaste, para hablarla. Tú aprendiste español leyendo y tú por necesidad. ¿A qué se refieren con esto? Cuando empieza mi formación como escolar, como persona, como ser humano, prácticamente tendrías que hablar el español, porque el maestro te daba clases en español, porque la lengua era algo que no servía, así nos decían. Por eso los choles también perdimos una parte de nuestra vestimenta, porque pues el impacto del esclavismo, las grandes fincas cafetaleras en el municipio de Tumbalá, pues llegó tan fuerte que los padres tuvieron que sufrir
al entrar a trabajar en las grandes fincas cafetaleras del municipio. Entonces, cuando yo, Juana Peñate, cuando yo nací, me vistieron como cualquier otra gente que vive en la ciudad. No me vistieron con mi huipil, no me vistieron con mi enagua, o sea, me vistieron ya como gente de ciudad, pero la lengua se preservaba. Sí, se preservaba, ¿por qué? Porque pues no había de otra que la lengua. En el momento que ingreso a educación primaria, entonces el maestro me empieza a hablar en español. Entonces era una lengua, era un idioma desconocida para mí, pero tenía que aprender porque lo que yo quería de niña era aprender a leer los libros de textos de educación primaria. Que estaban en español. Que estaban en español, obviamente. Entonces yo quería aprender, yo le decía a mis hermanos, oigan, enséñenme a leer porque pues ¿cómo aprendo? ¿No? Y pues ya mis hermanos, con la ayuda de mis hermanos mayores, pues empecé a leer en español. Y fue algo curioso porque pues a mí no me dificultó empezar a leer, empezar a entenderle a mi maestro lo que me estaba diciendo. Entonces no me dificultó en nada, sí le entendía lo que me decía. Y mis otros compañeros y compañeras me decían, Juanita, ¿qué cosa está diciendo el maestro? Y ya les explicaba yo en chol a mis compañeros de primaria, de primer grado una de especie primaria, de traductora como natural. una especie de traductora natural. Humberto, cuando tú empezaste a leer el español, Mira, yo me enamoré de los libros en el primer año de escuela, ¿no? Que más o menos fue a la edad de 7 años, que afortunadamente mis padres me inscribieron porque ellos pues eran analfabetas, mi madre todavía vive. Yo le enseñé a mi mamá después a leer y ahora ella me lee a mí. ¿Ah, sí? Claro. Y ¿ella habla español? pues es bilingüe también, habla quiché y español. O sea que tú ya tenías experiencia con el español cuando empezaste Nosotros a leer. hablábamos un castellano muy rudimentario, ¿verdad? Desde pequeños. Yo te decía que empecé a mejorar leyendo, Sí. pero nosotros en el pueblo se hablaba un castellano rudimentario, francamente. Era para la necesidad de comunicación, para comprar, para vender. Pero ya personalmente los libros fueron mi gran aliado, ¿no? Y aparte que yo desde niño comencé a sentir el llamado para escribir, algunas cosas, ¿no? Quiero que hablemos de sus libros. Vamos a un corte y regresando me interesaría mucho seguir la pista nos quedamos en primaria, imagínense, todavía nos falta un buen trayecto. Vámonos a un corte y volvamos para hablar de poesía y lenguas indígenas aquí en Observatorio Cotidiano en la Cultura. Volvemos. Estamos de vuelta en Observatorio Cotidiano en la Cultura hablando de poesía y lenguas indígenas. Nos quedamos en Juani y Humberto en su primer tropiezo, que es entrar a la primaria y decir, si le voy a entrar el tema de lo escrito y de la lectura, pues va a tener que ser en otro idioma. Y ahí empieza el primer acto discriminatorio. Pues yo empiezo a escribir mi lengua, como ya dije, a partir de una necesidad. Yo termino el bachillerato, de nivel bachillerato en mi estado, en un municipio que se llama Tila, Chiapas. En los conflictos del 97 en el municipio de Tumbala, se da esa necesidad. Yo quería estudiar psicología, pero no pude porque tenía que sostener económicamente a mi familia. Y pues la única oportunidad donde yo podía tener acceso a un trabajo era dar clases como maestra bilingüe. Yo acudí a una supervisión escolar para solicitar un trabajo como maestra interina y pues resulta que me dicen, no te podemos dar el trabajo, sí te podemos dar, pero que sepas hablar y escribir la lengua. Yo lo hablaba, pero no lo escribía. Entonces, pues si quieres, pues aprende a escribir la lengua. Busqué una instancia que en ese tiempo se llamaba el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Claro. Busqué el apoyo, INEA, exactamente. Y le digo, hoy tengo una necesidad, quiero aprender a escribir el chol. Ajá. Y me dicen, sí, qué bueno que tienes este interés. Me regalaron un libro que había en ese tiempo. Y pues en 3 días lo empecé a buscar.
Pasó los 3 días, presenté mi examen, afortunadamente pasé mi examen entre 8 compañeros y la verdad yo me sentía bien contenta. Después de ocupar una plaza interina por 3 meses, surge esta oportunidad de acercarme al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas, donde acompaño a los músicos y danzantes de mi pueblo. Don Miguel Arcos, fallecido, un músico de la danza del tigre, así se llama ya, una danza tradicional que se ejecutaba en mi pueblo, que afortunadamente a la muerte de este señor, Miguel Arcos, pues desaparece este grupo. Pero ellos fueron los que me abrieron el camino al CELALI para poder llegar ahí con los que trabajan en el centro estatal. Entonces me dicen, oye, Juanita, ¿qué haces? Me preguntan, no, pues es que estoy acompañando a los músicos y danzantes. Oye, pero ¿escribes en chol? Y le digo, sí, ¿sabes escribir? Sí, un poquito, pero luego me gusta mucho la poesía. Escribo poesía, pero en español. Y me dice el maestro Antonio Gómez, que ya también es fallecido, me dice, oye, dice, ¿y por qué no escribes poesía en tu lengua? ¿Por qué en español? Me dice, escribe poesía en tu lengua. Mira que traigo un montonal de poemas, le digo, pero no sé si estén bien. Y me dice, no, pues es que escribe mejor en tu lengua. Y pues ya fue que empecé a escribir. Y de ahí hasta los grandes premios que te has ganado escribiendo en tu lengua. Pues me gané el premio de cuentos y el Bolón dice, porque escribí un pequeño cuento. Y también me gané el premio Patotán, un premio estatal que se daba y que actualmente ya no se da. Léenos un poquito de lo que publicas. Bueno, les voy a compartir algo sobre Iñumelal Kiamlel. Dice Iñumelal Kiamlel. Mikuk enyech kbu puchil bomachel. Mosoyon cha shoholel. Cha mikcha cha miksu hinyachan. Buk ilik nyachibal yikoch agualel. Ak enyoñ aguañibal cha miknyusañ mahlel kiamlel. Más allá del tiempo, me entrego a ti, poderosa montaña. Cúbreme con tu sombra para no desfallecer en el principio de la palabra. Envuelve mi pensamiento con tu savia, entrégame tu perpetuidad para transcurrir más allá del tiempo. Es un pequeño poema. Wow, me dieron ganas de aplaudir. Sí, yo iba a hacer lo mismo. Sí, Wow, es un pequeño. grande. El sonido de mi idioma es un poco complicado porque tiene la sexta vocal, que es la y las consonantes glotalizadas, que para los que no hablan la lengua se les hace un poco complicado. Sin duda. Pero para nosotros es el ritmo mismo de nuestra la comunicación. Sí. Wow, nos encantó. Muchas gracias por compartirlo. Humberto, ¿tú cómo te hiciste escritor y defensor de tu lengua? Yo me siento muy afortunado porque del lado de mis abuelos paternos eran músicos, compositores, marimbistas, así que en la casa pues había constantemente música. Y del lado de mi madre, mis abuelas eran contadoras de cuento de la tradición oral. Así que... O sea, que estabas sí, inmiscuido en la... Exactamente, pues sí, palabra. soy afortunado, te decía, porque por un oído pues tengo la música y por el otro el ritmo de la palabra. Que en la poesía es... ¿no? Exactamente. Así que pues a partir de ahí ya solo fue descubrir dentro de mí esa necesidad de darle forma escrita a lo que siento, a lo que pienso. Y bueno, de todo, el amor, la vida, la muerte. Compártenos algún poema de los que... Pues este es bastante breve, dice en maya quiché, dice así: Man shata cheriabaj emem, shaka kikol rikich awem. No es que las piedras sean mudas, solo guardan silencio. Wow. El tema de naturaleza es un tema frecuente. En mi poesía eso es permanente. En mi poesía están los fenómenos físicos, el viento, las montañas, las piedras, el agua, los animales, están presentes. En todo. Sí. ¿Qué te hizo ganar el premio que te dio la UNESCO y el de Caballero del Orden de las Letras en Francia?
Pues mira, el premio de la UNESCO, eso fue por trayectoria literaria, pues ya tengo varios libros publicados. Luego el premio que me dieron en Francia, este tiene un fondo, a ver, político, digamos, A eso quiero llegar. porque en Guatemala el Estado otorga el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, y que todo el mundo lo anda codiciando, y cometí el atrevimiento de no aceptarlo, lo rechacé. Esto me trajo realmente una cantidad enorme de problemas en Guatemala por hacer semejante cosa, ¿no? Claro. Sin embargo, fuera del país fue todo lo contrario, porque pues se interesaron en saber cuál era la razón del por qué no lo recibí. Y entonces el Ministerio de Cultura de Francia me dio la estrella esta de caballero en la Orden de las Artes y las Letras por defender primero mi dignidad y después mi necesidad. Y me imagino que el hecho de que la UNESCO reconozca tu trabajo, que Francia reconozca la lengua en específico, es un acierto para ti y para quienes eso hablan tú. Es seguridad totalmente. Y quieras o no, ya en el pueblo sí soy pues muy querido últimamente por eso, ¿no? Y ya comienzan algunos niños, algunos jóvenes, señoritas, a interesarse también en escribir en su lengua, porque a veces a muchos todavía, claro que hay, siendo jóvenes, señoritas indígenas, se avergüenzan de su lengua, lo mantienen oculto, lo hablaban solo en su casa, y nosotros pues es todo lo contrario. Y empecé a hablar, cuando hice uso de los micrófonos, a hablar en quiché. Ya otras autoridades empezaron a atrever. Ahora los que hablan quiché ya lo hacen bilingüe y sin ningún temor. Así que yo he abierto algunas brechas en ese sentido, y eso para mí es una gran satisfacción. O en palabras de Juani, del orgullo. Claro, no, por supuesto. Me encanta y gracias por compartirnos tu lengua y tu poesía. Igual, Juani, nos queda poco tiempo, Juan Mario, pero no quiero dejar de comunicar a nuestra audiencia interesada cómo sigue el trabajo del Programa Universitario de Interculturalidad y cómo seguimos a estos poetas y cómo los reconocemos y los seguimos, en dónde los leemos. Mira, en el festival festival que se realiza es de carácter bienal, cada 2 años, desde el 2004, esta es la 8ª edición. ¿Lo graban o podemos ver algunas ediciones pasadas? Sí, claro, están en los canales de YouTube, de las redes sociales del PUIC UNAM, en Facebook, en Twitter, en YouTube, evidentemente, www.nacionmulticultural.unam.mx, y además el programa edita la antología del festival. Son libros multilingües, 12 lenguas espléndidas, son maravillosos poetas, y cada uno de sus trayectorias en la página del festival, que es lo mismo, www.unam.festivaldepoesia.mx. Largo, pero vale la pena. Están las semblanzas, las trayectorias, los videos y toda la actividad de divulgación que realiza la Universidad Nacional con TV UNAM, con Radio UNAM, con el programa de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Es un seguimiento muy completo de divulgación de las lenguas nacionales y del continente americano. Lo haremos. Y antes de irnos, yo quisiera, Juan y Humberto, que nos regalen 1 o 2 palabras, sus favoritas y más poderosas de sus lenguas, de 2 palabras en sus lenguas. Mi la musical, les dejo mi corazón. Muchas gracias. Mi nombre, Acabal Iscamparij. Acabal es amanecer, Iscamparij, rebelde. Así que me llamo Rebelde Amanecer. Wow, fantástico. Bueno, tú y yo pues nos quedamos con el Pérez Martínez. Exacto, que además es poderoso. Pero bueno, nos quedamos con esto y con el compromiso, creo, de respetar las lenguas, de reconocer que el trabajo que ustedes hacen como poetas de sus lenguas, bueno, poeta en el caso de Juan, y tú también cuentista y ensayista, y del valor de la defensa de sus lenguas. Como decíamos, leer y escribir sus lenguas es resistir, es defenderla, claro, es posicionarla, y me gusta la palabra orgullo que pusiste, y bueno, discriminadamente esta vergüenza, que es otra palabra que tú dijiste, sí, eliminémosla. Sí, claro. Una despedida en tu lengua.
Quinguayá, Josejón, Cabija. Gracias por platicar con nosotros. Espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias, por supuesto. ¿Y cómo te despides? Wokolish abuelo, chanta wakanyon ili chan, chech, wokolish abuelo, y chanwala el mahlel ili chan ili knyochelon. Muchas gracias por permitirme este espacio, por el interés de difundir la palabra antigua de mis ancestros. Fantásticas las dos lenguas, se oyen, pero además se oyen bonito, pero son poderosamente hermosas. Y creo que merece la pena decir que este festival lleva el nombre de Carlos Montemayor, uno de los grandes defensores universitarios de este. Así es, uno de sus dos principales impulsores junto con José del Val. Pues muy bien, así que seguiremos la trayectoria de nuestros poetas invitados el día de hoy. Escuchemos sus lenguas, leámoslos y reconozcamos el enorme valor de las lenguas y la diversidad lingüística en México y en el mundo. Muchas gracias, lo veo en la siguiente sesión de Observatorio Cotidiano en la Cultura.